En este video vamos a resolver dos problemas que están íntimamente relacionados, también utilizando algoritmos randomizados o mejorando la performance de, de un algoritmo conocido agregándole un paso randomizado. Lo primero que vamos a ver es el cálculo de la mediana. Y después vamos a ver Quicksort randomizado. Para lo que sería el cálculo de la mediana, vamos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos un set de n números, de A1, A2, a n. Y la mediana es el número que queda en la posición del medio si los números están ordenados. Por ejemplo, si tengo el set 10, 6, 2, 15 y 1, si los ordeno puedo ver que el que está en el medio es el 6. Pero vamos a definirlo formalmente, porque esto puede fallar si lo que tenemos es un listado de una cantidad de números que sea par. En ese caso hay dos números en el medio o ninguno. Entonces vamos a decir que el késimo número más grande de ese tal que k es igual a n más 1 dividido 2 si n es par, y k es igual a n dividido 2 si n es impar. La solución determinística es exactamente igual que hicimos en el ejemplo. Lo que hacemos es ordenar los números, y un sort me va a tardar un n log n de complejidad temporal, y después simplemente nos paramos en, de acuerdo si es par o impar, nos paramos en el késimo elemento. Ahora lo que nos preguntamos es si se puede hacer mejor, si es necesario realmente hacer un proceso de n log n, que es el ordenamiento, o lo puedo hacer en alguna complejidad menor a eso. Y lo que vamos a ver ahora es que podemos hacer un algoritmo randomizado que utilice también división y conquista y que lo resuelva en menos tiempo. Para eso vamos previamente a hacer otras definiciones, sea el set de números n y un número entre 1 y n que vamos a llamar k. Vamos a definir la función select, que recibe por parámetros el set de números y ese valor k. Lo que va a hacer es retornarnos el késimo mayor elemento. Entonces lo que hicimos es una generalización del problema del cálculo de la mediana, porque por ejemplo la mediana queda como un caso particular donde k le pasamos n dividido 2 o n más 1 dividido 2, de acuerdo si era par o impar el elemento que queremos buscar. Y incluso podemos buscar el valor mínimo pasándole k igual a 1, o el máximo pasándole k igual a n. Vamos a ver ahora cómo encarar este problema. Voy a elegir un número, un elemento, que va a ser el pivot. Lo vamos a llamar a sub i, que pertenece al set de elementos que quiero, con el que quiero trabajar. Y ese se va a transformar entonces, como dije, en el pivot, y va a separar S en dos subsets. Uno vamos a llamar S-, que son todos los elementos del conjunto menores al pivot, y S+, que son todos los elementos del conjunto que son mayores al pivot. Ahora, cuando estoy buscando el késimo elemento, pueden pasar tres cosas. En primer lugar, si tengo bastante suerte, la cantidad de elementos que quedan en el conjunto S- es igual a k-1, entonces es justo el pivot el késimo elemento, con lo que podría terminar ahí
mi proceso y devolverlo. Otra cosa que puede ocurrir es que la cantidad de elementos en el conjunto S- sea mayor a K-1, es decir que el elemento késimo está dentro de aún de ese menos, y por lo tanto nos vamos a quedar únicamente con ese conjunto y repetimos el proceso de búsqueda de pivot y separación de dos subconjuntos, ahí donde entra la división y conquista. Y el tercer caso que nos puede ocurrir es que la cantidad de elementos de S- sea menor a K-1, y por lo tanto sabemos que el késimo elemento está en el conjunto S+. Por lo tanto nos quedamos con S+, y repetimos el proceso, pero en este caso, como estamos quitando los S-, eh, la cantidad de elementos que estaban en S-, entonces no tenemos que buscar el késimo, tenemos que buscar al K-1 menos la cantidad de elementos que estaban en S- para buscarlo en S+. Esto pasado al pseudocódigo sería lo siguiente: el select recibe el set S y el valor K, preparamos los dos subconjuntos, calculamos el pivot, y lo que hacemos es calcular cuáles están en S- y en S+, en este caso SL y SR, y después me fijo los tres casos. En primer lugar, si justo encontré el pivot era el késimo elemento, entonces lo devuelvo. Si no, si encontré un elemento, o sea, un pivot que es mayor al késimo, entonces me quedo con la primera parte. O el tercer caso era que todavía el pivot era menor al késimo y no me quedaba entonces con la segunda parte, el S+. Ahí se puede ver cómo es el llamado recursivo con los subconjuntos que me van quedando. Lo que nos falta definir ahora es cómo elegimos ese pivot y en qué depende el pivot en la complejidad de nuestro algoritmo. Si pudiésemos elegir el pivot como justo el valor en el medio, entonces siempre nos van a quedar separados en mitades, y entonces podemos pensarlo que en cada uno de los pasos eh, estamos desechando la mitad de los elementos, y quedaría una recurrencia del estilo TDN es igual a TDN dio 2 más CN, que es el costo de poner de un lado los elementos menores al pivot y del otro lado los mayores al pivot. Si aplicamos el teorema maestro, nos quedaría una recurrencia donde nos queda complejidad total o de n. Y este era el mejor caso, pero nos puede pasar el peor caso de elegir el pivot, que es selecciono el elemento menor o el mayor, y en ese caso la recurrencia me va quedando de esta forma: Tn es igual a Tn menos 1 más Cn, que simplemente estoy desechando de a 1 a los elementos. Y en ese caso no puedo aplicar teorema maestro, pero analizando, desarrollando esta recurrencia, nos damos cuenta que es O de n cuadrado. Es decir, en un caso estamos por debajo del n log n del primer método y por el otro estamos por arriba. Y lo que nos gustaría entonces es siempre estar por abajo, a ver cómo podríamos lograrlo. Y para eso es fundamental seleccionar un pivot que sea central. ¿Qué sería un pivot central o centrado?
vamos a intentar entonces que sea un pivot que al menos esté en un epsilon por n de elementos mayores y menores a él, con un epsilon mayor a 0. ¿Qué implica eso? Que la recurrencia nos quedaría de la forma Tn es igual a T de 1 menos epsilon n más Cn. Y si analizamos esto nos quedaría una complejidad lineal. Cuanto más central, o sea, cuanto más al medio esté, más rápido achicamos el conjunto analizado. Y esto lo vamos a hacer mediante una elección del pivot al azar. ¿Qué hacemos? Elegir nuestro A sub i, perteneciente al conjunto de elementos, como pivot de forma uniforme al azar. Y vamos a considerar centrales a los elementos que al menos dejen un cuarto de los elementos del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, en este caso, la mitad de los elementos son centrales y epsilon es igual a un cuarto. ¿Y cuál es la probabilidad de elegir un pivot que esté dentro de la parte central? Como dijimos que en el central están un medio de los elementos y por fuera hay otro un medio de elementos, entonces esa probabilidad es de un medio. Y cuando dividimos mediante ese pivot que elegimos al azar entre los dos conjuntos S más y S menos, verificamos que se cumple realmente el requisito, porque no sabemos cuál es un elemento central. ¿Qué hacemos? Elegimos al azar un elemento, ordenamos en S más y S menos, que esto es ON, y ahí vemos el tamaño de S más o de S menos y verificamos que esté mínimo un cuarto de los elementos totales ahí. Si no cumple esta condición, volvemos a elegir un pivot de forma aleatoria, de forma uniforme, y vamos a repetir de nuevo este procedimiento de separación y chequeo. Ahora, ¿cuántas veces podría pasar que tenga que volver a elegir el pivot por cada iteración? Probabilísticamente tendría que repetir a lo sumo 2 veces la elección. Ahora, eso no impide que podamos tenerlo en una primera, a una tercera, o incluso tener que hacer una gran cantidad, pero lo más probable, es altamente más probable, tener que hacer a lo sumo 2 veces esta elección de pivot. Y este proceso termina siendo ON, porque es, en el mejor de los casos, 2 veces separar en S más y en S menos, o sea, en valores, no en el mejor de los casos, sino en el valor esperado de los casos es eso, y entonces es 2n, termina siendo es ON. Con este cambio vamos a analizar entonces lo que nos queda. Vamos a analizar cada fase. En cada fase J del algoritmo reduzco al menos un cuarto del tamaño del problema. Acuérdense que dijimos que el pivot tenía que dejar al menos un cuarto de un lado y del otro. Puedo reducir mucho más o mucho menos de acuerdo a dónde está el pivot. O sea, podría hasta 3/4 reducir en una fase, pero mínimo reduzco un cuarto el tamaño de la cantidad de elementos de mi conjunto. Y entonces el tamaño del conjunto que estoy analizando va a estar acotado por estas expresiones. N por 3/4 de J más 1 y N por 3/4 a la J. Porque es lo que voy eliminando en cada fase, ¿no? En la fase J y la J más 1. Y la cantidad de pruebas del pivot esperado es a lo sumo 2. Entonces, si hago el análisis global, en cada fase XJ
la cantidad de elementos es a lo sumo n por 3/4 de j, porque voy a ir eliminando un cuarto por cada vez como mínimo. Y la cantidad de operaciones en cada fase son lineales, que va a estar dado por la cantidad de elementos que tengo, que está acotado por esto, por una constante c, que es la cantidad de veces que voy a tener que separarlo y el costo de separar en los dos conjuntos. Y se espera que eso se tenga que hacer a lo sumo 2 veces. Entonces la esperanza de la fase x sub j es 2 por c por n por 3/4 de j. Y el algoritmo está conformado por una sucesión de estas fases. La vamos a llamar x0, x1, x2 y así en adelante. Y la esperanza de cada una de estas fases, x1, x2, va a estar dada por la suma de la esperanza de las fases, que tenemos calculado cuál es. Podemos sacar, como es en función de j, podemos sacar las constantes para afuera que incluyen a n, y nos queda esta sumatoria que termina estando acotada por 8cn. Y fíjense entonces que esto es O de n, como queríamos, como lo queríamos llegar. Y con esto demostramos que nuestro select k de S se termina comportando de una forma lineal para buscar el késimo elemento. Siempre lo va a terminar encontrando. Lo que no sabemos, en verdad tenemos una alta probabilidad de hacerlo en forma lineal, pero no sabemos exactamente el tiempo que va a tardar, porque podemos tener mucha mala suerte y tener que ir recalculando muchísimas veces el pivot. Pero eso no debería pasar por los cálculos de probabilidad que hicimos. Vayamos a el quicksort. Para el quicksort, si se acuerdan del método, no lo vamos a explicar, suponemos que ya lo conocen. También había una elección de pivot involucrada, así que vamos a tratar de incluir lo que vimos en el método anterior dentro de quicksort. Quicksort, breve repaso, es un algoritmo de ordenamiento. Lo creó Hoare y utiliza también división y conquista, y en cada paso divide en dos subproblemas utilizando el pivot. En vez de, como el select, que lo que hacíamos es quedarnos con un solo subproblema. En este caso, en forma recursiva, tratamos los dos problemas, los mayores y los menores, al pivot. Vamos a mostrar un pseudocódigo de cómo es el quicksort sin entrar en demasiado detalle. Pero bueno, hay un caso base. Por ejemplo, si la cantidad de elementos es menor o igual a 3, simplemente lo ordenamos y retornamos el resultado. Si no, seleccionamos un pivot y lo que hacemos es la subdivisión en los dos conjuntos menores al pivot y mayores al pivot, que es O de n, y llamamos recursivamente entonces quicksort con los dos conjuntos que nos quedaron. Finalmente retornamos ordenado S- seguido del pivot y después S+. Un breve análisis de la solución. Y la eficiencia, nos vamos a dar cuenta también que depende de la elección del pivot. Si el pivot es el valor medio, entonces divide los problemas en partes iguales y nos queda una recurrencia similar a la que vimos antes, nada más que ahora son dos subproblemas, y esto es, siguiendo el teorema maestro, n log n. Ahora, si el pivot es malo, o incluso un peor de los casos, deja separado en tamaños muy dispares de los problemas,
por ejemplo, de nuevo la recurrencia que vimos antes, y en ese caso nos queda n cuadrado. Fíjense que en el mejor de los casos se porta como los otros algoritmos de ordenamiento, con la ventaja un poco de que en verdad la constante de que trabaja, que cuando trabajamos en la expresión asintótica no se ve porque sale, pero en general es menor a los de los otros métodos. Por ejemplo, entonces cuando funciona bien, funciona más rápido que otros métodos. Ahora, cuando funciona mal, funciona como el peor de los métodos de ordenamiento. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tratar de forma randomizada de elegir la mejor forma posible el pivot. Vamos a hacer una modificación de quicksort y la elección del pivot va a ser aleatoria. Vamos a pedir que sea central, igual que antes, que quede un cuarto, que no quede ni entre un cuarto inicial ni el cuarto final. O sea, lo podemos ver como que sea central, que es exactamente el concepto que vimos antes. Y de nuevo lo elegimos al azar, y una vez que hacemos la división en S más y S menos, verificamos si el concepto de centralidad se cumple o no. Si no se cumple, volvemos a seleccionar el pivot y repetimos este proceso. Probabilísticamente, igual que vimos antes, a lo sumo tendríamos que hacerlo por fase, la elección 2 veces. Y acá actualizamos el pseudocódigo teniendo en cuenta el agregado randomizado de la selección del pivot. Ahora el case base se mantiene, y ahora agregamos un proceso de repetición. Seleccionamos el pivot aleatoriamente del conjunto de elementos, lo separamos y repetimos esto hasta que el tamaño de S- y S+ sean los adecuados, es decir, que me quedó el pivot central. Después es lo mismo, hacemos recursivamente este proceso. Analicemos la complejidad. En cada fase de iteración, de nuevo, la cantidad de elementos es exactamente igual del select que vimos antes randomizado. Y la cantidad también se mantiene la cantidad de fases por operaciones. En este caso, la diferencia va a ser que por cada recursividad voy generando dos problemas. La cantidad de repeticiones por cada fase se espera que sea 2. Hay a lo sumo log S, o sea, sus problemas que voy haciendo, iteraciones internas. Por lo tanto, el proceso total es S log S o N log N, de acuerdo como lo veíamos antes, que es a lo que queríamos llegar. Y en este caso, de forma randomizada, logramos que Quicksort funcione razonablemente bien siempre. En el mejor de los casos, si tenemos suerte, va a elegir siempre pivot bien. Y de lo contrario, es altamente probable que lo termine eligiendo bien. Siempre persiste la probabilidad de que tarde más de lo esperado, pero no es probabilísticamente esperado que eso pase. Y por lo tanto, de esta forma logramos que Quicksort funcione bien y lo podemos elegir tranquilamente como método de ordenamiento, sin esperar un caso desastroso de funcionamiento de n cuadrado.